Cooperativas, jornada de día viernes. Revisamos, por supuesto, la información. Nos quedamos conectados con las noticias. Ya vamos a estar revisando las principales entrevistas de esta semana. Y para esta jornada de día viernes tenemos una novela para presentar. Se llama Las Mujeres de la Guerra y es de la escritora chilena Andrea Amozón. Andrea es nacida en Chile, pero vive hace bastante tiempo en Estados Unidos, en Dallas. Su novela anterior, Las Lunas de Atacama, acaba de ganar el Premio Internacional del Libro Latino en Estados Unidos. Tiene una carrera larga escribiendo, comenzó como periodista, es una mujer que se define como nortina, principalmente dice: el norte no se puede entender ni desde el sur ni desde Santiago. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenas tardes, bienvenida a Cooperativa. Buenas tardes, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por estar visitándonos para presentar una novela que nos instala en un espacio, en un momento que se ha estado revisando con mucho interés, con mucho éxito, con mucho atractivo para el público, que es el tema de la Guerra del Pacífico. Pero una novela que nos hace mirar la vida de las mujeres en el entorno de la Guerra del Pacífico, mujeres que están en Iquique, que van a vivir todo este proceso del bloqueo, del pillaje, del hambre, del desabastecimiento, de las vicisitudes de la guerra. Es algo que es distinto y es nuevo. Andrea, me gustaría hablar de la novela, pero también de tu historia, que es bien fascinante. Me gustaría partir por el norte, porque tú te reconoces principalmente como nortina antofagastina, ¿no? Sí, yo nací en Antofagasta y yo creo que la identidad nortina es muy fuerte. No importa dónde tú vivas, siempre hay un hilo que te conecta tanto a Chile, pero especialmente con el desierto de Atacama. Yo creo que la experiencia de ser nortino y ser del desierto, de partida es muy especial, porque imagínate la cantidad de población que tenemos. Es poquísima en relación a los kilómetros cuadrados que tenemos de territorio. Cuando estás afuera, en el extranjero, y te preguntan de dónde eres, y yo digo de Chile, me dicen de Santiago, y yo digo, no, yo soy del lugar más seco del planeta. Y entonces la pregunta es, ¿y ahí vive gente? Sí, me fijaba que te preguntan en algunas entrevistas. Sí. Mucho desconocimiento del norte de Chile, además. Claro, sí, vive mucha gente, y es un lugar muy rico, mucho mineral, y eso mismo el aislamiento te va ayudando a generar una identidad muy fuerte y a la vez muy aguerrida. Y también tú viviste en una oficina salitrera, una de las últimas salitreras, sí, ¿o no? Pedro de Valdivia. Sí. Lo curioso de este lugar es que todos los años los pedrinos se reúnen y van otra vez al pueblo que está cerrado, pero la empresa les autoriza ingresar para poder hacer desfiles en la calle donde desfilábamos, entrar a la escuela, entrar al teatro, que se ha conservado, afortunadamente. Se declararon patrimonio arquitectónico, por lo tanto están ahí todavía, y es lindo ver cómo es un lugar de encuentro, incluso ahora que es un lugar que está vacío. Supongo que volver al país, como tú estás haciendo ahora para presentar este libro, y supongo otras cosas también, te debe reconectar con eso, reconectar con esos recuerdos. La vida de una niña en una salitrera debe ser algo muy, muy especial. ¿Qué recuerdas tú de eso? La infancia es muy libre. Fue de una absoluta libertad. Recorríamos las calles como si fuéramos unos gatitos callejeros. Esa es la verdad. Salíamos temprano, nos íbamos por las calles, nos daba sed y golpeábamos cualquier casa, y siempre había alguien que te iba a regalar agua. Y hay un dicho, el agua no se le niega a nadie. Y andábamos hasta el final del día, nos subíamos en los ripios, que son el relave que queda después de trabajar el mineral. Quedan las tortas que se ven, no sé si han visto fotografías, pero se ven unas tortas en el desierto, muy armaditas. Eso es el relave. Nos subíamos ahí a mirar el atardecer y nos poníamos a contar historias. Y entre más miedo te diera la historia, mejor era más aplaudida. Me recuerdo algún par de veces que teníamos tanto miedo que no queríamos bajarnos del cerro, y se iba oscureciendo, y ahí era el tiempo de ir a la casa, pero nadie quería bajar, y entonces al final era como, 12 niños, así como ya, bajemos todos juntos corriendo. Y esos son recuerdos que tenemos en común con mis compañeros de Pedro de Valdivia, que todavía estamos en contacto hasta la fecha. Los que crecieron en esa salitrera, los que tuvieron esa infancia mirando al desierto, sobre los relaves, uno inmediatamente piensa en elementos tóxicos, pero sí. Bueno, esa es otra discusión. Pero tú ya estás contando historias allí, en la salitrera, en Pedro Valdivia, y sigues contando historias, y trabajas como periodista, estudias en la Católica del Norte, y luego empiezas a hacer tu práctica en el Mercurio, y allí pides que por favor te dejen escribir una historia sobre el famoso
Longino. Sí, son de esas cosas fortuitas. Era un día domingo, yo era alumna en práctica, así es que lo que llamamos comúnmente la goma. Entonces estaba yo de goma en el diario ese día. Claro, que nos perdido los chilenismos tras tantos años en Mira, Estados estoy Unidos. feliz porque en estos 2 días que llevo aquí los estoy recuperando así, Todos. pero a caudales. Y resulta que contesté el teléfono porque no había nadie, no estaban los periodistas de la vieja guardia, no había nadie, entonces me tocó a mí contestar el teléfono y era un hombre que me hablaba con un acento muy británico, y yo dije, aquí me están tomando el pelo. Y entonces le digo, ¿pero usted quién es? Y entonces resultó que era un señor de la CEPAL que iba a Antofagasta y que quería contactar al diario porque iban en camino a Baquedano, que era la estación de intercambio de los trenes en esa zona. Entonces él me dice, ¿usted quiere ir a cubrir la noticia con nosotros? Y en eso llega el director del diario, y yo le tenía terror, imagínate, alumno en práctica, y él era un hombre muy alto, el señor Retamales, y yo le digo, es que me llaman por teléfono y que si yo voy, y me dice, niña, vaya, y me da una cámara de esas así antiguas, ¿verdad?, que tenían un rollo, que había que meter el rollo, todo eso, ya. Me pasa la grabadora. Esto no pasó hace tanto tiempo. La verdad que, bueno, en realidad como se ha movido la tecnología, parece que fuera súper arcaico, ¿cierto? Pero no fue hace mucho tiempo. Y me fui a la camioneta con el señor de la CEPAL, me fui con un investigador de la Universidad de Antofagasta, conocimos Baquedano, la tornamesa que todavía estaba ahí, no se había desarmado después de que se cerrara esa estación, y ahí en el fondo como que se plantó la semillita de la historia que tiene al Longino como protagonista. Ya me acuerdo que a partir de ese reportaje le pedí al director si podía ir al Museo Ferroviario de la ciudad, y en esas fotos que tenían ahí en la pared, y digo, ¿quién es esta gente? Y me dice, esos son los ladrones de los trenes, nunca los atraparon. Y había un hombre que tenía pecas, y decía el Jirafa. Y ese Jirafa a mí se me transformó en la protagonista de la historia. Es un temible apodo, además. Sí. Andrea, parte de todo esto está en tus cuentos, en tus libros, en Las Lunas de Atacama, que es el que mencionábamos, que fue tan premiado. También está esta relación del norte que es tan cosmopolita, ¿no? Donde llegan personas de distintos lugares del mundo, donde están los británicos, donde están los estadounidenses, pero también hay europeos, hay italianos, el boticario, el farmacéutico, ¿no? Sí. Todo este mundo internacional que vive al alero del salitre y todavía de la minería en el norte. Y tú, en esta novela, lo que hablas es de estas mujeres de la guerra, que son 5 mujeres, que son muy distintas, y quizás la principal de ellas es esta inmigrante dálmata, que se llama Vera, que significa fe, yo no sabía, y ella llega a Chile siguiendo a su esposo, un naturalista que va a ir a Punta Arenas. Sí. Ella pasa por Santiago, pasa por Valparaíso y termina en Iquique. Y en Iquique ella decide darle vida a un periódico. Exacto. Y se empiezan a rodear de mujeres entre ellas, digamos, y las empieza a rodear a ellas la guerra. Ese es como más o menos ese es el escenario de esta novela, ¿no? Exacto, bien puesto. Claro, lo cierto es que Vera se me apareció en mi mente con esa cabellera roja encendida, y cuando yo la vi, yo dije, ella es la protagonista, porque hasta ese momento en mis páginas yo tenía a la Changa como protagonista. Que es otra de las mujeres fuertes que está en esta historia. Pero cuando surge Vera, yo dije, es ella. Y entonces lo que pude hacer fue construirla a partir de mis experiencias viviendo en los Balcanes. Vivimos ahí, yo viví 3 años y medio ahí, con mi esposo el vikingo, que ya es muy famoso el vikingo, y él ya llevaba 9 años ahí, en los Balcanes. Después de la guerra, después de que ya eso dejó de ser Yugoslavia, él llegó ahí con una organización sin fines de lucro para ayudar a reconstruir. Y entonces en esa interacción diaria con la gente de los Balcanes, fue lindo poder retratarlos bajo esta luz, ¿verdad? Porque los hemos conocido como inmigrantes, ¿cierto? Pero también los conocemos por el dolor de la guerra que tuvieron, y que no fue la única, sino que han sido invadidos por siglos, por la situación estratégica en la que está esa zona. Entonces Vera es como, de alguna forma, un homenaje también, no solamente a la gente que está allá todavía, sino que también a los inmigrantes que están aquí, y que, como tú bien dices, son parte vital del norte. Yo crecí con compañeros que tenían estos apellidos Ich,
¿ya? Y así también con árabes, con italianos, con griegos, con alemanes, ingleses, etcétera. Y teníamos este festival todos los años, las colectividades extranjeras, que le decíamos las colonias, por más cortito. Y nos encantaba a todos ir a visitar y a comer estos platos raros y a verlos a ellos bailar, y se ponían sus trajes y compartían su música. Entonces, esa riqueza es súper contrastante con el lugar donde nací y donde estaba todo esto desarrollándose, ¿verdad? Porque es el lugar más seco del planeta. O sea, claro, es árido, hay un gran territorio donde las personas son pequeñitas, no nos vemos más pequeños, hay tanto espacio para perderse, hay tanto espacio para estar solo. Yo pienso al tiro en el empampado Riquelme y otros relatos, ¿no? Entonces, pero tú dices, nuevamente nos hablas del libro y nos hablas de ti. Nos hablas de tu vida en el norte y este libro que habla de la Guerra del Pacífico, está ambientado en la Guerra del Pacífico. Nos hablas de la protagonista de la novela, que es una dálmata, y nos dices, y esto tiene que ver con que yo viví en los Balcanes y vi a estos que ya no eran inmigrantes, sino su historia, sus guerras, sus esperanzas, sus traumas, en fin, este devenir. Ahora, para ti es muy importante que sean mujeres. El título hace referencia a las mujeres. Uh-huh. ¿Por qué es tan relevante para ti? Mira, yo cuando estaba como en mi carrera de aprender a ser escritora, estaba copiando a los maestros, ¿verdad? Y los maestros resulta que son la mayoría varones. O sea, son Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, etcétera, etcétera, etcétera. Hombres. Entonces, claro, en ese proceso yo escribía, trataba de copiarles a ellos. Entonces, en algún momento escuché una voz propia que no era la mía, no era Andrea diciendo esto, porque eso yo lo escribo en mi diario de vida. Pero a la hora de escribir ficción, era una voz de mujer o era una mirada de mujer. Y desde ese momento, porque que partió con la novela Rictus el año 2010, son protagonistas mujeres o narradoras mujeres o personajes principales mirados desde un narrador que puede ser hombre o mujer, pero el énfasis está en crear estos mundos de mujeres. Me parecía que había una falta, yo misma la sufrí, la falta de la imagen de la mujer, pero creada desde el punto de vista de una mujer escritora. La imagen de la mujer en la literatura a lo largo de los siglos ha sido dada por el varón, por el escritor hombre. Entonces tenía yo ese deseo y esa necesidad de, en el fondo, crear una imagen más realista que nos refleje en toda nuestra complejidad, porque tenemos montones de roles, ¿verdad? No solamente somos hijas, después esposas, después madres, que prácticamente era como elija. Eso es lo que usted puede hacer. Hay muchas más cosas que podemos hacer, y si no nos vemos reflejadas en la producción cultural, yo creo que es más difícil volar con la imaginación y plantearse que uno también puede llegar ahí. Tú dices pensar en distintos horizontes, pensar en distintos temas. Ahora tú dices incluso que en Chile, me parece, cuando estabas en talleres creativos, como formándote como escritora, alguien te dice, tú escribes bien porque escribes como hombre. Sí. Tú dices, bueno, ¿qué es lo que pasa? Sí, no, entonces casi con una crisis existencial ese día. Ahora tú dices, eliges contar historias con protagonistas mujeres porque de esa manera, quienes te lean, pueden pensar en mujeres más allá de las heroínas, ¿no? O las enamoradas, o estas mujeres medias etéreas, inalcanzables, que son como los clichés de los personajes femeninos. Y en cambio tú pones aquí a mujeres que trabajan. De hecho, la protagonista, en medio de todos estos avatares de la guerra, que son muchos, tiene que criar un hijo y tiene que mantener un trabajo. O sea, que es una cuestión que tampoco esperamos de la heroína, ¿no? Que esté como con las tareas domésticas y la gran historia pasando a través de ella. Claro, es que justamente yo pienso, y creo que este es mi punto de vista, ha cambiado con el tiempo, por supuesto, pero es que en realidad yo creo que las que hemos elegido ser madres, hay una gran heroicidad en el día a día. Ya, como tú dices, se nos está cayendo la casa, pero tenemos que encontrar la manera de sustentarla. Entonces las mujeres de la guerra se reúnen ahí y logran mantener la casa, y estoy haciendo comillas para que la gente que no me ve, estoy haciendo comillas, sustentan la casa. Pero ¿qué es lo que es la casa en este sentido? Primero es ellas, cada una, no morirse en ese bloqueo, no morirse de hambre, no morirse de sed, no morirse por la violencia a la que podían estar expuestas, ¿verdad? Y de desesperación, porque pensemos que esto es 1879, donde la única conexión era por mar, la única conexión más práctica era por mar. Había ferrocarriles que conectaban las salitreras
que el objetivo de ese ferrocarril no era como de población civil, sino que más bien de transporte del mineral, que también estaba bloqueado, o sea, lo paralizaron, y los vapores no pueden entrar al puerto, no pueden sacar gente, no pueden ingresar correspondencia, no pueden ingresar alimentos, no pueden traer agua. Las máquinas desalinizadoras que habían en Iquique también habían sido bombardeadas, entonces no tienen de dónde beber. Entonces imagínate lo que es mantener tu casa en ese momento. Mantener mi casa es mantenerme vivo, ¿verdad? Y las mujeres de la guerra, que como tú dices son 5, todas diferentes. Tenemos a Vera, que es la dálmata, a la Changa, que ya como su nombre lo indica, ella es una persona del mar. Tenemos a una peruana, tenemos una chilena peruana, y tenemos a Mercedes, que es la aristócrata que toma un barco con muy mal ojo, porque lo toma en Valparaíso hacia Iquique como en marzo, y como que llegó y al mes bloqueaban el puerto y ahí se le arruinó completamente su luna de miel. Y la evolución de cada personaje también a mí me gustó. Las dejé desplegarse a cada una, que cada una viera cómo iba a resolver esta situación, y es lindo ver cómo en el fondo también en la vida diaria nosotros enfrentamos problemas y situaciones y encontramos una buena solución. Aquí las mujeres de la guerra también lo hacen. Ahora, estas mujeres de la guerra, o en este Iquique que está bloqueado, sitiado, donde hay pillaje, Chile es el que bloquea. Exacto, y eso, alguien me preguntaba por ahí, ¿qué fue lo que más te sorprendió en el volver a estudiar la Guerra del Pacífico? Y yo le dije, redescubrí el pasado peruano de Iquique, porque siendo antofagastina y pasando todos mis veranos en Iquique, como que Iquique para nosotros parte del 21 de mayo de 1879, pero en realidad todavía siguió siendo peruano. O sea, el 21 de mayo Iquique siguió siendo peruano. Todavía era un territorio del Perú, y como que para nosotros ahí, ahora es chileno, ¡yay! No, todavía no, hay que esperar, tienen que capturar al Huáscar, como en octubre, noviembre, tienen que pasar un montón de cosas más, hay que hacer más campañas en el desierto, y recién se anexan esos territorios. O sea, entonces, viene todavía mucha guerra. De hecho, estas mujeres pasan el 21 de mayo, lo que consideran que ha sido una derrota para Chile, ¿no? Eso es lo que se piensa en ese momento. Y en vez de aquello, estos barquitos débiles más pequeños que Perú había atacado, van a, de alguna manera, generar un hito, convertirse en pivotes de este conflicto. Exacto, están pensando que ya se acabó. Esto ya se acabó, esta guerra se acabó, porque había empezado había empezado en marzo, después en abril Chile declara la guerra también, de regreso, y era como, ya se acabó, listo, todo vuelve a la normalidad. No, duró 5 años más. Entonces, difícil ubicarse temporalmente desde ahora, desde la hora, desde te mando un WhatsApp y yo estoy en Estados Unidos y tú estás aquí en tu estudio, a eso que era, tengo que mandar una carta para decirle a mi familia que estoy bien, pero no puedo porque el puerto está bloqueado, porque hay 2 barquitos chiquititos que resultaron ser la Esmeralda y la Covadonga. Entonces, que como tú bien dices, son el punto de quiebre, la inflexión, lo que Chile necesitaba para en el fondo aleonarse, levantarse y seguir adelante en lo que siguió de la guerra, que fueron todas las campañas del desierto, terriblemente feroces, donde yo por ahí en algún momento visité uno de esos sitios, y todavía hay bototos de los soldados, restos de las tazas, del latón que usaban. Todavía puedes ver y te tratas de imaginar lo que fue eso, pero es difícil. Hay un libro de Patricio Jara que se llama Bajo el cielo rojo del norte, que lo que él relata ahí es lo que yo vi mirando esa zona del norte muchos años después. Estas son 5 mujeres que van a vivir y sobrevivir a este momento, a la guerra que trae el hambre, que trae la violencia, que trae el pillaje, que trae ese elemento salvaje en el cual ellas van a hacer lo posible por mantener la casa, que es mantenerse vivas. Andrea Amoson, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Cooperativa. Muchas gracias por esta conversación tan agradable. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Es el libro Las mujeres de la guerra, una novela de Andrea